Pienso que en el mundo actualmente hay muchas iniciativas de economía solidaria en diferentes continentes, pero no es realmente una emergencia, es más lo que podemos llamar una resurgencia, porque pienso que cuando había movimientos democráticos antes, por ejemplo en el siglo XIX, realizan los actores que es bien de tener principios de derechos políticos como libertad e igualdad, por ejemplo, pero si no se transforma la vida cotidiana, si no hay actividades socioeconómicas donde se experimenten los principios de libertad e igualdad, va a ser muy abstracto y para concretizar la democracia hay estas tentativas de economía solidaria y pienso que es importante que debemos pensar la economía solidaria como una tentativa de concretizar los principios de libertad y igualdad en la vida cotidiana. Y si realmente hay un papel en el futuro para la economía solidaria, necesita de cambiar la visión de la economía, porque hay lo que se puede decir una idea falsa, pero que es muy grave en nuestra sociedad, es que la economía es el capitalismo mercantil. La realidad de la economía es una economía mucho más plural, pero debemos comprender la economía de una nueva manera para entender lo que es economía solidaria. Y si lo hacemos, por ejemplo, en los barrios, vemos que no hay una frontera entre lo social y lo económico. Hay muchas acciones que tienen una finalidad social, pero que tienen un funcionamiento económico, que tienen una finalidad cultural, pero que tienen un funcionamiento económico, y debemos incluir en la economía estos tipos de actividad, como debemos ver que el político no es solamente los poderes públicos, pero también las formas de acción colectiva, de espacios públicos. Hablamos, por ejemplo, en Francia de muchos servicios de proximidad que tratan de mejorar la vida cotidiana en las comunidades y hablamos de espacios públicos de proximidad, porque son espacios que inventan nuevas soluciones porque hay la posibilidad de hablar entre pequeños grupos, entre personas que tienen el mismo problema, y de esta reflexión colectiva vienen ideas nuevas que después se implementan al nivel concreto de nuevo. En los espacios populares hay una relación que se hace de manera obvia entre cuestiones socioeconómicas y cuestiones políticas. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy interesante que es el ejemplo de los bancos comunitarios en Brasil, que fueron capaces de crear muchos empleos en favelas, en lugares rurales, porque la economía se discute en la calle. ¿Qué vamos a hacer con esta moneda local que vamos a crear? Si el propietario de la tienda no va a participar a un congreso sobre democracia, pero va a participar a una pequeña discusión donde puede decir si va a tomar esta moneda local en su tienda o no. Son cuestiones muy del cotidiano que permiten una nueva forma de participación y de deliberación que es más abierta a la ciudadana y a la comunidad. En la primera década del siglo XXI vemos una nueva ola de neoliberalismo que toma en cuenta las reacciones de las sociedades como el Foro Social Mundial, como diferentes manifestaciones transnacionales,
Y el nuevo discurso del neoliberalismo me parece integrar las dimensiones culturales y sociales que no integraba antes. Por ejemplo, con la cultura. Hay esta idea, por ejemplo, de la ciudad cultural, de la ciudad creativa, que es la integración en el nuevo capitalismo de la dimensión cultural, y vemos en algunas ciudades como Málaga, por ejemplo, en España, que es una parte de la estrategia de la ciudad de integrar la cultura en un capitalismo nuevo. Y hay muchos gobiernos locales que creen este discurso porque parece es un discurso más seductora, más interesante que el primer neoliberalismo, pero es depolitizando también las cuestiones culturales y sociales, y me parece que es realmente peligroso de este punto de vista. Uno de los movimientos que es más interesante en la economía solidaria es una federación de federaciones culturales y artísticas que se piensan como una parte de la economía solidaria y que conciben su acción en la economía solidaria. Pienso que finalmente el problema es o vamos con el nuevo capitalismo incluyendo componentes sociales y culturales en una uniformización de la economía y de la sociedad, o con una pluralidad económica, con diferentes lógicas, vamos a incluir más diversidad. Y pienso que necesitamos biodiversidad en la natura, pero necesitamos también sociodiversidad en la economía, y que los dos son interesantes para que podamos respirar en este mundo. Es una crítica clásica de una cierta sociología, diciendo que es solo un movimiento de clases medias o medias superiores. Pero, por ejemplo, organicemos algunos meses antes un encuentro nacional en Francia sobre barrios populares y economía solidaria, porque hay muchas actividades ahora en los barrios que no son reconocidas por los poderes públicos, que son informales, pero que tienen una potencialidad de salir de la pobreza si hay un apoyo de los poderes públicos. Estamos en este momento de mediación y de propuesta al gobierno para hacer nuevos programas de incubación solidaria en los barrios. Hay muchas formas de economía solidaria que no son presentes en los medios, pero que existen en los barrios. Y debemos pensar cómo mejorar la relación entre los poderes públicos locales y estas iniciativas. Es la razón por la cual me interesa mucho esta idea de nuevo municipalismo que hay aquí en Barcelona. La idea del asociacionismo es que hay un movimiento que reúne diferentes componentes que fueron divididas, como el mutualismo, el cooperativismo, las iniciativas de la sociedad civil de diferentes maneras. Y me parece, pero es una hipótesis, que hay que rehabilitar la memoria ocultada de este asociacionismo, de lucha de clases, de luchas sociales. No sé si es solamente la lucha de clase. Tenía una discusión interesante, por ejemplo, con los compañeros y compañeras de Economía Solidaria en Brasil, en Salvador de Bahía, porque dicen que es más fácil ahora que se integra la economía solidaria en el movimiento negro que en el movimiento sindicalista, porque el movimiento sindicalista tiene la idea de la industria como la organización de la lucha de clases, y en otros movimientos que tienen una historia diferente, puede ser el movimiento negro, pero también el movimiento feminista, es más abierto
a la idea de economía solidaria, porque puede ver que puede ser un elemento de solución, no es la solución, pero puede ser un elemento de solución. Por ejemplo, estos grupos que trabajan en el movimiento negro en Salvador de Bahía traen de inventar nuevas actividades que son útiles, y la relación entre economía solidaria y movimiento se hace muy fácilmente. El último libro que escribimos con un colectivo de autores de Sudamérica y Europa muestra muy bien que la economía solidaria puede cambiar algo cuando tiene esta dimensión de movimiento social, y que hay muchas conexiones entre movimientos sociales y economía solidaria. Es más evidente en América del Sur, por ejemplo, pero también en México con el movimiento zapatista, con el movimiento Sin Tierra en Brasil, con el movimiento agroecológico y feminista, el movimiento contra el extractivismo. Pienso que si realmente queremos una transición ecológico y solidaria, porque hay muchos lobbies que combaten esta transición, necesitamos de poner las raíces del movimiento social completamente en la economía solidaria. Hay comportamientos solidarios que existen en todos los periodos y en todas las sociedades. Probablemente lo que llamamos economía solidaria es el encuentro de formas de solidaridad de abajo tradicionales con el principio de igualdad y de libertad que es en la democracia. Y pienso que permite de pensar el cambio social diferente, porque no vamos a hacer una ruptura en un momento para cambiar el mundo. Tenemos que ver cómo podemos hacer transiciones, que son transiciones también que permiten de no caer en la violencia, porque pienso que estamos en un momento muy peligroso. Hay muchas iniciativas ciudadanas, hay mucha economía solidaria en todos los continentes, como decimos, pero hay también una reacción, una regresión autoritaria, la progresión de la derecha extrema, de las demagogias, que es muy importante. Pienso que no se puede rehabilitar la política, como ha dicho Iván ayer en la Bienal, si no cambiamos la economía. Y debemos cambiar la economía desde abajo y no por un proyecto que sea un proyecto centralizado.